Lo vi en la web de Zara Home y me encantó, pero lo que no me venía tan bien era ni el color, ni el tamaño y, por supuesto, el precio. Así que me he puesto manos a la obra con lo que tenía en casa. Si tienes un tablero roto para reciclar, es el momento ideal. Pero a mí me viene mejor el tamaño pequeño para el lugar donde lo quiero poner. Ahora solo falta elegir el material con el que forrarlo. Yo estoy poniendo yute de diferentes colores y diseños para que veas cuántas opciones tienes. Pero como estoy haciendo mi decoración en negro y dorado, pues me voy a decantar por el color negro. Lo primero es abrir el marco en una de las esquinas. En este caso lleva una pletina que voy a conservar para posteriormente cerrarlo. Una vez que hemos abierto una de las esquinas, sacar el tablero de corcho es muy sencillo. Aunque el modelo de Zara Home venía en color madera, yo lo voy a pintar el marco en dorado con pintura en spray. Ahora recorto el yute más o menos con 1 centímetro más de la medida que se necesita para cubrir el tablero. Voy a utilizar una mezcla de agua y cola blanca a partes iguales para darlo por todo el borde, de forma que luego podamos cortar y el yute no se deshaga. Ahora solo hay que dejar que se seque muy bien. Recorto un par de trozos de cartón que luego lo voy a forrar con el yute. Aunque en el modelo original de Zara Home no hay nada parecido a esto, he pensado que hacer una especie de bolsillo sería muy práctico para ordenar cosas, por ejemplo meter las cartas o los tickets de la compra y tenerlo así siempre a mano. Estoy utilizando silicona líquida para pegar ambos cartones porque luego queda, primero que puedes rectificar y segundo porque se aplasta muy bien y queda mejor el resultado que con la silicona caliente. Como ves, da tiempo a rectificar e incluso añadir más elementos, así que voy a añadirle un par de lazos a cada lado que me va a servir para darle profundidad a este bolsillo que estoy realizando. Y como no podía ser menos, voy a pintar los pins en el mismo color dorado que el marco, así nos va a quedar el conjunto pues perfecto. Ya tenemos todos los elementos, así que ahora solo queda montarlos. Con la silicona líquida pego el yute al tablero de corcho. Pongo la silicona líquida solo en el borde exterior, asegurándome que el tejido esté muy bien estirado. Lo dejo secar un rato y luego recorto todo el sobrante. Pongo el tablero en el marco de madera y le añado un poco de silicona líquida en la esquina, así como en el hueco de la pletina que la voy a volver a poner para cerrarlo. Y para colgarlo le atornillo por detrás estos colgadores. Lo voy a poner para poder utilizarlo en horizontal o en vertical. Voy a colocar el bolsillo sujetándolo con los mismos pins pues ya has visto que es muy fácil, muy práctico y mira qué resultado.
Espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente, que ya sabes que paso lista. ¡Hasta pronto!